Hola, buenas tardes a todos. Déjame ver si puedo activar la cámara. Y por ahí estamos. Ok, pues mucho gusto a los que no me conocen, pues como les indica ahí eh, la página de registro o eh, pues el mismo campus, ¿verdad? Mi nombre es David Méndez. Eh, para que sepan pues un poquito de mí, estudié licenciatura en matemáticas, igual que ustedes, ¿verdad? Solo que pues ya ahorita, ¿verdad? Y luego hice una maestría en matemática pura, me especialicé en esta área de álgebra abstracta, que es la que está relacionada con esto de las estructuras algebraicas. Y también estudié un poco hice una maestría en matemática educativa, que es más como para esta parte de enseñanza. Eh, y bueno, ya tengo como 12 años de experiencia trabajando así en clases a nivel de universidad y buena parte de esos años brindando este tipo de clases de la carrera de matemáticas aquí en la UNAM en Tegucigalpa, ¿verdad? Eh, Así que bueno, les voy a explicar más o menos cómo va a ser el funcionamiento de la clase y de qué se trata la clase. Primero, recordemos que pues ahorita como estamos en full modo virtual, pues casi todo va a ser va a estar basado en el campo virtual, ¿verdad? Eh, Siempre que, bueno, para empezar, yo no me reúno todos los días, como creo que sí lo hacen algunos profesores, ¿verdad? Sí, porque siento que en este tipo de modalidad, como que avanzo más rápido. Entonces, si me reuniera todos los días, ustedes sentirían un ritmo ahí bien rápido por lo menos hasta ahora, en lo que llevamos así, con 2 veces que me reúna a la semana, siento que cubro lo que cubriría estas clases son de lunes a jueves, ¿verdad? Cuando son en modo presencial. Y pues, no sé, por diferentes razones de manera presencial, como que uno avanza más despacio. Y aquí yo siento que avanzo bastante rápido, entonces con 2 veces que nos reunamos a la semana hasta ahora, pues he sentido suficiente. Salvo que yo vea, nos hace falta tal cosa, entonces ahí sí, pues aprovecho que tenemos 4 días en teoría para reunirnos, ¿verdad? Siempre que nos vayamos a reunir, yo les voy a poner en esta parte de avisos de aquí del campus. Siempre les voy a poner ahí próxima reunión tal día, ¿verdad? Y puede ser cualquier día de lunes a jueves que está asignada la clase, ¿verdad? Y a la hora de la clase, que es ahorita a las 5, ¿verdad? Hay algunas veces que por alguna razón, pues uno no puede, ¿verdad? Se va el internet, ustedes saben todo ese tipo de problemas. Entonces, puede ser que en alguna semana yo les diga, ok, solo nos vamos a reunir esta vez y lo que me hace falta de cubrirles eh, en esta semana se los voy a subir como un video, como una grabación. Eso suele pasar. Entonces, en esta parte de avisos, yo les voy a poner, entre otras, eso, ¿verdad? Como las convocatorias, cuando nos vamos a reunir. Siempre para entrar va a ser mediante ese link que les envié ahorita al correo, ¿verdad? Ese lo voy a dejar como fijo. Eh, las reuniones siempre las voy a grabar, ¿verdad? Incluso esta, que solo es como introductoria. Yo tengo un sitio ahí en YouTube. Déjeme ver si lo abro. Y ahí pongo pues todas las grabaciones de las clases. Entonces ahí yo les voy a estar compartiendo en el mismo campus. Por ejemplo, fíjense, estas son del periodo pasado, que también di esta misma clase. Y entonces aquí hay algunas grabaciones que les pueden servir también, ¿verdad? Porque no siempre doy exactamente la clase de forma idéntica. Entonces puede ser que aquí hayan otros ejemplos diferentes a los que yo les haga en clase, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo siempre les voy a estar compartiendo. Déjame ver cómo esto antes no me aparecía, que me estorba ahí para mover la viñeta. Bueno, vamos a hacerlo así. Ahí está, bueno, no sé qué pasó. Ok, entonces siempre les voy a estar compartiendo vínculos. Les voy a mostrar, fíjense, este es el sitio de la clase del periodo pasado.
Ahorita el sitio está como vacío porque yo conforme vamos avanzando le voy poniendo cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si utilizo una presentación, pues aquí en esta parte de documentos les voy a ir subiendo esas presentaciones que utilice. Como les digo, les voy a estar compartiendo las grabaciones de cada vez que nos reunamos, ¿verdad? Entonces va a estar en esta parte. Ahorita pues no nos hemos reunido, entonces no hay nada, ¿verdad? Y conforme vayamos teniendo asignaciones, evaluaciones, pues van a ir apareciendo acá. Entonces, para que tengan una idea, por ejemplo, este es el sitio del periodo pasado, lo único que no está organizado de la misma manera, como en viñetas. Aquí hay algunos documentos, por ejemplo, estos son vínculos a esas grabaciones que les digo que las pongo acá en YouTube. Eh, y algunas evaluaciones, por ejemplo, fíjense que hay algunas pruebas y así, ¿verdad? Más o menos así va a estar el sitio de nosotros conforme vayamos avanzando, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando, esto se va a ir llenando ahí, ¿verdad? Eh, sobre esto, pues, bueno, aquí también les copié esa misma invitación que les envié ahorita. Siempre para las clases, fíjense, yo utilizo este correo que no es el institucional, ¿verdad? Es de Gmail. Lo uso porque en el institucional pues tengo algunas labores como de gestión administrativa en la UNA. Entonces allá también me caen otros correos de esa parte y se me como que es un poquito difícil de organizarlo. Entonces en este correo yo solo se los doy a los estudiantes y yo ya sé que cualquier correo que me cae aquí es alguna consulta de estudiantes o algo relacionado únicamente con estudiantes, ¿verdad? Es como lo uso exclusivamente para como que tratarlos a ustedes, ¿verdad? Entonces cualquier comunicación que quieran hacer conmigo, bueno, de hecho les puedo mostrar aquí y lo tengo abierto. Entonces si se fijan aquí, lo que hay son consultas de los estudiantes, consultas sobre reposición y así, ¿verdad? O sea, en este correo solo lo utilizo exclusivamente para eso, ¿verdad? Entonces cualquier consulta que quieran hacerme, ¿verdad? Háganla mediante este correo, ¿verdad? Que lo puse también ahí al inicio de la página esta del campo, ¿verdad? Este correo lo ando configurado en el celular, ¿verdad? De manera que automáticamente que me mandan una consulta, yo la veo. No necesariamente les contesto en el momento, ¿verdad? Pero sí trato de contestar lo más rápido posible ahí, ¿verdad? Eh, Ustedes se pueden organizar. A mí solo mediante esta vía me pueden contactar, ¿verdad? Pero ustedes se pueden organizar si quieren hacer un grupo de WhatsApp o Telegram, qué sé yo, ¿verdad? Yo sé que les gusta interactuar ahí que más rápidamente, ¿verdad? Con mensajes. Pero yo como que funciono mejor con correo, ¿verdad? Entonces, por lo menos para mí, ¿verdad? Contáctenme mediante correo. Si ustedes se quieren organizar, ¿verdad? Entre ustedes, pues no hay problema, ¿verdad? Pero ahí pues se los dejo a su criterio. ¿Qué más? Sobre esto del campus, aquí ya les puse el sílabo que, bueno, es un sílabo resumido que tiene pues básicamente la información básica de la clase, ¿verdad? Los códigos, los requisitos, denle una leidita rápida por lo menos, el contenido que vamos a ver, qué competencias se van a desarrollar, la modalidad, y aquí creo que están las partes que más le interesan a uno de estudiante. Una, ¿qué libro vamos a utilizar? Fíjense, el libro principal que voy a utilizar es este. Eh, Está en inglés, quizás sería la desventaja para esta área de álgebra abstracta. Hay algunos libros en español, pero como que están un poco desactualizados. Por ejemplo, este de álgebra moderna de Herstein es quizás el libro más famoso que se utiliza así y que está traducido al español. Pero ya está como desactualizado, incluso algunos teoremas que aparecen aquí, este libro creo que se dejó de actualizar allá por los 70s. Entonces han aparecido teoremas nuevos que en ese momento no se conocían, ¿verdad? Y que son bastante importantes. Entonces, este libro no considera eso. Incluso hay algunos problemas que deja el autor que eran problemas fuertes de investigación. O sea, hay veces que los autores le ponen problemas a uno en los libros como para que uno se ponga a explorar, ¿verdad? Y ver y comprender los conceptos, ¿verdad? Pero imagínense, en ese tiempo, pues habían problemas ahí no se sabía en su momento cuál era la respuesta. Como les digo, en todo caso, se los ponían a uno como para explorar. Y resulta que, por ejemplo, la demostración de algo que pedían ahí se transformó en un artículo de 100 páginas, ¿verdad? O sea, que era una cuestión bastante fuerte, ¿verdad?
Este libro, esa es una de las ventajas que tiene, que pasa súper actualizado. Eh, Los voy a mostrar. Lo otro es que como es bastante famoso, los libros famosos como que son fáciles de encontrar así en línea, ¿verdad? Encontrar los PDF. Déjeme ver dónde lo tengo. Por aquí. Aquí tengo varios de los que utilizan las clases. Es este. Y este pues solo es de googlearlo, el nombre, el autor y se encuentra rapidito, ¿verdad? Yo no lo pongo ahí porque se los podría poner ahí en el campus, pero no sé, creo que me puedo meter a problemas legales ahí si a alguien le interesa meterme a problemas, ¿verdad? Entonces, pero imagínense si yo lo encontré, pues seguramente ustedes también. Eh, si alguien lo encuentra, así, por ejemplo, ahorita, si lo googlea y lo encuentra rápidamente, pues compártalo ahí, ¿verdad? En el chat para los demás. Eh, yo no lo hago porque, como les digo, podría meterme a problemas ahí. Eh, Lastimosamente, pues el libro está en inglés, no tiene traducción a español, ¿verdad? Pero de todas maneras, bueno, no sé qué tantas clases ustedes habrán llevado hasta este punto en la carrera, pero si han llevado varias, se habrán dado cuenta que en la mayoría de clases de la carrera se utilizan libros en inglés porque normalmente los mejores libros no están traducidos a español. Entonces, en caso de que sea la primera vez, pues es de irse acostumbrando por lo menos a trabajar con un diccionario ahí a la par, para ir entendiendo por lo menos el lenguaje técnico que se utiliza en matemática, ¿verdad? O sea, de repente leer párrafos así, que son puro texto, pues eso es complicado, ¿verdad? Pero para entender el lenguaje matemático, símbolos y cosas así, no se ocupa saber tanto, ¿verdad? De inglés, ¿verdad? Solo unas cuantas, un vocabulario no tan extenso. Eh, y entonces, pues es de irse acostumbrando, ¿verdad? En el caso de que no hayan tenido mucha experiencia con libros así en inglés. Eh, de este libro, el contenido que vamos a hacer en la clase prácticamente es esta parte 2 del libro, de que de lo que hablan es de grupos, que es una de varias estructuras algebraicas que se consideran como que las más importantes. Más adelante vamos ahí a hablar un poco de eso, de qué es una estructura algebraica, por qué esta clase se llama así, ¿verdad? Y qué es lo que se estudia realmente en esta clase, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el periodo anterior llegamos hasta acá, el capítulo 10, no logramos abarcar el capítulo 11, pero casi lo completamos, ¿verdad? Y entonces podríamos decir que nuestro curso va a ser un curso sobre teoría de grupos, ¿verdad? Y por ejemplo, en la siguiente clase de estructura 2, a mí lo que me gusta hacer es hacer estas otras dos partes del libro, que lo que presentan son otras dos estructuras algebraicas, la de anillos y la de cuerpos o campos. Esas tres grupos, anillos, campos, se consideran como las estructuras algebraicas quizás más importantes dentro de el álgebra abstracta o álgebra moderna. Entonces, en nuestro curso, por si quieren ir más o menos hojeando qué es lo que vamos a hacer, pues nos vamos a enfocar en hablar de teoría de grupos, ¿verdad? Y pueden ir hojeando como para ver de qué se trata, más o menos cómo es la cosa, ¿verdad? Qué es cómo es el estilo del libro. Normalmente es lo típico, ¿verdad? Que presentan teoremas importantes, hacen ejemplos. Este libro hace bastantes ejemplos, eso es bueno. Eh, y pues van enunciando teoremas, los demuestran, ¿verdad? La mayoría, algunos, como pasa en algunos libros, algunos se los dejan a uno como estudiante, ¿verdad? Que los compruebe cuando no son tan enredados. Pero los teoremas más importantes los demuestra el libro, ¿no? Otra ventaja que tiene es que si ustedes se van a las partes de los ejercicios, cada sección tiene un montón de ejercicios, ¿verdad? Y hay de todo, o sea, hay ejercicios que son bastante básicos y hay ejercicios que son bien complicados. No están en un orden en particular, o sea, hay algunos que uno de repente los ve como inofensivos y resulta que se complican, ¿verdad? Incluso hay unos ejercicios acá, déjenme ver si encuentro alguno rápido. Hay algunos ejercicios que son de esos que ponen en olimpiadas matemáticas o competencias de matemáticas y cuando son así, normalmente el ejercicio lo indica. Déjame ver, a ver si encuentro uno rápido. No hay muchos de esos, pero sí hay algunos. A ver, bueno, por lo menos así rápidamente no veo ninguno.
Por ejemplo, fíjense, dice, en 1969 se puso en una competición Putnam, que es una especie como de olimpiada matemática, ¿verdad? Entonces este ejercicio en ese momento estaba ahí, ¿verdad? Como queriendo decir, puede ser que sea algo complicadito, ¿verdad? No necesariamente, sí, pero si estaba ahí, pues probablemente tenía algo interesante, ¿verdad? El ejercicio. Para estudiar, pues esta clase lo mejor es tratar yo, lo que les presento aquí, ¿verdad? Más que todo es tratar de explicarles bien lo mejor que pueda las definiciones y los teoremas, entender los teoremas, entender las demostraciones. Muchas veces hay teoremas que quizás uno solo se queda como que con lo que dice el teorema y después lo utiliza como herramienta, ¿verdad? Para resolver otros problemas. Hay otros, como para que tengan una idea de repente de algo que ustedes ya han trabajado, por ejemplo, el proceso aquel de Gram-Schmidt en álgebra lineal. La demostración de ese teorema para obtener bases ortonormales, la demostración prácticamente es el método de Gram-Schmidt. Entonces ahí como que es como que más importante la demostración quizás que lo enunciado. O de repente una mejor forma de decirlo es que se utiliza más la demostración o se utiliza bastante la demostración, ¿verdad? Para no decir que más que el enunciado, porque al final eh, se están utilizando las dos, ¿verdad? Pero hay otros teoremas que, por ejemplo, solo son de existencia. Por ejemplo, ahí mismo en álgebra lineal hay un teorema que dice todo espacio vectorial tiene una base. La demostración es un poco fea porque utiliza nociones ahí bien abstractas de teoría de conjuntos y como que no se utiliza mucho en sí lo que hace el proceso de la demostración. Pero sí uno utiliza a cada rato el hecho de que un espacio vectorial tiene una base. De hecho, muchas veces uno ni se pregunta eso, ¿verdad? Solo le definen el concepto de base y como que uno asume, ¿verdad? Todo espacio vectorial tiene una base, ¿verdad? Pero no, eso se demuestra, ¿verdad? Pero si se ponen a pensar, de repente quizás ni hayan visto esa demostración, por lo mismo, como que no se considera quizás tan importante. Eso depende del objetivo, por ejemplo, de un curso, ¿verdad? En el curso de álgebra lineal, o sea, el de vectores y matrices, el primer curso de álgebra lineal que llevan en la carrera, ahí como que no es tanto el objetivo ir a ver las demostraciones de los teoremas, sino entender, ¿verdad? Cómo operan, cómo se operan matrices y vectores, ¿verdad? Qué propiedades tienen, algunas nociones de espacios vectoriales, subespacios y así, ¿verdad? No es tanto, vamos a ver los fundamentos del álgebra lineal, ¿verdad? Como ir a ver cómo se comprueban todas esas cosas que le presentan a uno ahí en vectores y matrices. Entonces aquí pasa eso, que hay algunos teoremas que quizás es más importante la demostración porque presenta una técnica que se utiliza para resolver otro tipo de problemas. Y hay otros que realmente lo que le interesa a uno es conocer lo que dice el enunciado del teorema y eso es lo que utiliza, ¿verdad? Entonces, en mis clases yo trato de presentarles ambas ideas, ¿verdad? Que se entienda bien el enunciado, qué es lo que dice un teorema, cómo se utiliza, ¿verdad? Sus consecuencias y además, especialmente cuando son muy importantes, ¿verdad? Las demostraciones también, ¿verdad? Tratar de entenderlas bien, especialmente, como les digo, cuando se utilizan como métodos o técnicas para resolver otro tipo de problemas, ¿verdad? Eh, y entonces, si ustedes ven algunos de esos videos que les mostraba ahí en YouTube, ahí pueden darse una idea de cómo son mis clases, ¿verdad? Eh, este va a ser el principal. Yo me voy a basar en ¿verdad? Este otro libro, también de álgebra abstracta de Dumit, también es bastante famoso, está actualizado. Aquí no les puse las ediciones más nuevas porque estas son las que se consiguen fácilmente así en PDF, ¿verdad? Si uno busca una edición súper nueva de un libro, pues es un poco más difícil de encontrarla así de manera no oficial, digamos, ¿verdad? Pero cuando los libros son viejos, ediciones viejas, y son libros famosos, pues esas sí se encuentran por ahí, ¿verdad? Estos dos libros se encuentran fácilmente, ¿verdad? Y de hecho estos también. Quizás este último, quizás no tanto, no es tan famoso como estos primeros tres.
Este tercero, la ventaja es que está en español, ¿verdad? Lo único que, como les decía, no está actualizado, no tiene los teoremas más nuevos, entonces esa es una desventaja que tiene el libro. Y hay otro montón. Cualquier libro que ustedes se encuentren por ahí que se llame álgebra abstracta o álgebra moderna o estructuras algebraicas, cualquier libro de esos le puede servir a uno como una lectura adicional, digamos, ¿verdad? Pero nuestro texto principal va a ser este de aquí, ¿verdad? Este de Galian. Este se ha vuelto como que el libro más famoso en las universidades de Estados Unidos para estos cursos de estructuras algebraicas a nivel de licenciatura, ¿verdad? Ya este, por ejemplo, es un poquito más avanzado. Este se utiliza incluso en maestrías, ¿verdad? Y entonces, digamos que es menos amigable que el primero, ¿no? Este de Herstein también es un poco más avanzado. Este de Lang es más avanzado todavía. Es bueno tener así como que libros con diferentes niveles, ¿verdad? De avance en el área, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a basar en este. Traten de conseguir el PDF. Como les digo, si yo lo conseguí, pues, y ustedes que son más jóvenes que yo, seguramente son más hábiles, ¿verdad? Buscando con la tecnología. Entonces no creo que tengan problemas. Para que se les facilite, ¿verdad? Solo de buscar la portada esta que es en negro, ya que seguramente se encuentren con varias ediciones diferentes, ¿verdad? Entonces el que vamos a utilizar es este que tiene portada negra, ¿no? Ok. Eh, bueno, eso sobre los libros. Lo otro que les interesa a uno bastante como estudiante es la evaluación, ¿verdad? Aquí les doy algunos detalles de la evaluación. Lo que estoy haciendo en estos cursos virtuales, y de hecho también lo he hecho así cuando estamos en modo presencial, es que evalúo mediante pruebas cortas. Normalmente lo que hago, dependiendo de cómo son los capítulos, hay algunos capítulos que son bastante cortos, hay otros que son bastante más enredados. Entonces, en algunos casos puede ser que, por ejemplo, estos dos capítulos, digamos uno y dos, son cortos, entonces de repente de estos dos capítulos les hago una prueba. Yo les voy a decir con por lo menos unos 5 días de antelación. El próximo, por decirles algo, el próximo jueves vamos a hacer una prueba, ¿no? ¿Cómo son esas pruebas? Les puedo mostrar unas. Son las típicas pruebas que se hacen así en línea, ¿verdad? Que pues en línea, bueno, por lo menos para mí no tiene mucho sentido. Haga este ejercicio, tómele foto y me lo manda. No sé, para mí no tiene tanto sentido eso. Por lo menos en modo así virtual, ¿verdad? Por ejemplo, veamos acá. Fíjense, esto es una prueba eh, del periodo anterior. Vamos a ver dónde la puedo ver. Creo que es por aquí, acá. Entonces, fíjense, las preguntas aquí hay de esas de verdadero a falso, hay de esas de selección o de rellenar un espacio, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no? La división de números enteros es una operación binaria asociativa, verdadero o falso, ¿verdad? Vamos a ver la otra pregunta. El conjunto de todos los números enteros forman un grupo, verdadero o falso. En un grupo sumativo, esta expresión se escribe así, verdadero o falso. Esta parece que solo tiene verdadero y falso. La división de números enteros es parecida a la que les había mostrado antes. El conjunto 1 menos 1 es cerrado respecto a la multiplicación. Bueno, esta prueba solo tiene 5 preguntas y aparentemente solo le puse ahí de verdadero y falso. O sea, son pruebas realmente cortas, si se fijan, ¿verdad? Y que el tipo de pregunta que tiene son preguntas más que todo como conceptuales. O sea, lo que me interesa como averiguar con estas pruebas es si ustedes van comprendiendo los conceptos. O sea, si van entendiendo las definiciones, si van comprendiendo el uso de los teoremas o propiedades que se presentan en cada capítulo, no tanto el típico examen que le ponen a uno cuando está en modo presencial, que en modo presencial lo más natural es que vengan y le digan a uno, ok, del capítulo tal, ¿verdad? Hágame el ejercicio 1, el 10 y el 15, por ejemplo. Eso es lo típico, ¿verdad? En un examen presencial. Y que uno muestra todos los procesos y es diferente, ¿verdad? El tipo de evaluación. La forma en que yo estoy tomando este tipo de cursos virtuales es como más parecido. No sé si han tomado un curso, por ejemplo, en Coursera o en edX, ¿verdad? Que son sitios que son como precisamente especialistas en eso, ¿verdad? En cursos virtuales. Y entonces en este tipo de sitios, si han tomado cursos así, por cierto, aquí tengo uno pendiente
Ya se me va a terminar el tiempo, por cierto, para terminarlo. No me acordaba, vale más que lo abrí. Pues si han tomado algún curso en un sitio así como este, seguramente han visto que las evaluaciones son más en ese sentido, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de curso, hay veces que le dejan proyectos a uno, si son cursos como de programación, así como este, pues le piden a uno enviar el código que resuelve tal cosa, ¿verdad? Los cursos de programación creo que sí se prestan más para este tipo de modalidad virtual. Los de matemáticas creo yo que de verdad no se prestan mucho, por lo menos estos de la carrera, ¿verdad? Quizás los cursos más prácticos como un curso de cálculo o de qué sé yo, de precálculo, ¿verdad? De factorizar y resolver ecuaciones y eso. Creo que eso quizás sí, ¿verdad? Porque incluso estas herramientas como esta Moodle, estas herramientas virtuales se prestan para crear preguntas como para decir, la solución de la ecuación es tal, ¿verdad? Y pues como que eso se presta más, ¿verdad? O el resultado de evaluar tal integral definida es, y que llene uno en el espacio, ¿verdad? El valor es tanto, ¿verdad? Como que ese tipo de preguntas se presta más, ¿verdad? Pero ya este tipo de pregunta, por ejemplo, veamos aquí, hay un cierto tipo de problema aquí que sí es bastante práctico, pero normalmente el tipo de pregunta acá es así: pruebe que tal cosa cumple con tal propiedad. O sea, son más del estilo de demostrar, ¿verdad? Demuestre que tal cosa es verdadera o demuestre que es falsa, ¿verdad? Y entonces ese tipo de pregunta realmente no se presta mucho para evaluarla así de manera virtual. La única forma es esa que les digo, que yo les pida, hágame este problema, escríbalo ahí en papel y lápiz y me lo manda, ¿verdad? Siento que si estuviéramos en un nivel como de maestría para arriba, quizás ahí sí se puede hacer un poco más eso, porque como que ahí influye mucho la madurez del estudiante, ¿verdad? Si yo como estudiante de licenciatura me piden hacer esto, pues ya yo busco, como sea, busco la solución del problema para que esté perfecta, ¿verdad? Y pues si eso es lo que me pidieron y la hice perfecta, me deberían de dar todos los puntos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que les digo que no se presta mucho, pues, porque en el aula sí, ¿verdad? Porque ahí está uno de profesor, los está viendo, que ustedes solo están batallando con papel y lápiz, pues ahí realmente uno puede constatar que lo que presentan es suyo, ¿verdad? Pero así como estamos, es bien difícil, la verdad. Una forma sería, por ejemplo, si les hiciera como exámenes como orales, ¿verdad? Hacer preguntas así, que se conecte a tal hora y nos ponemos a platicar y hacerles preguntas así verbalmente, ¿verdad? Quizás, pero imagínense el tiempo que nos tardaríamos si hiciéramos algo así, ¿verdad? Bueno, entonces, de estas preguntas, perdón, de estas pruebas cortas, vamos a ver, por ejemplo, en el periodo pasado creo que hicimos 8. Sí, hicimos 8, ya después eran reposiciones. Hicimos 8 de estas pruebas. Eh, no hay una cantidad fija. Aquí en el sílabo creo que les puse, lo cerré. Les puse que vamos a hacer, normalmente se realizan entre 7 y 8 pruebas durante el periodo. O sea, viendo ahí en base a la experiencia que he tenido con esta modalidad. Entonces, ¿cómo se calcula la nota? Bueno, cada prueba la evalúo en base a 100 y entonces aquí les pongo un ejemplo. Imagínense que hacemos 7 pruebas y estas son las notas en base a 100 en cada prueba. Entonces, su nota final va a ser el promedio de todas estas, ¿verdad? Aquí les pongo un ejemplo: si estas fueran las notas, entonces la nota final sería precisamente el promedio de las notas de todas las pruebas, ¿no? O sea, todas las pruebas tienen el mismo peso, ¿verdad? Eh, Como funciona esto un poco diferente a lo típico de tareas, exámenes y eso, ¿verdad? Que es como normalmente lo evalúan a uno. Aquí pueden reponer al final del periodo, pueden reponer eh, a lo más 2 de estas pruebas, ya sea porque no las hicieron o por cualquier razón. O sea, puede ser que, digamos que estas son mis notas, quiero reponer esta que saqué 60 y esta que saqué 70, que son las dos más bajas. Bueno, eso también se puede hacer como para mejorar mi nota, ¿verdad? No, quizás yo no quería sacar 76, sino que 80. Entonces puedo reponer las dos pruebas más bajas para tratar de subir esa nota. Si alguien no hizo
2 pruebas, pues automáticamente esas son las 2 más bajas, ¿verdad? Si no la hizo es como que tiene 0 ahí, entonces obligatoriamente esas son las que hay que reponer. No es necesario justificar, ¿verdad? Si ustedes sienten que para una prueba no están preparados, pues bueno, la pueden dejar para reponerla al final y no es necesario justificar por qué no hice la prueba, ¿verdad? Según reglamento, ¿verdad? Ustedes tienen derecho a reponer. eh, en la modalidad de examen es el examen con nota más baja, ¿verdad? Pero bueno, aquí como lo estoy haciendo con pruebas, lo cambié a que sean las 2 pruebas cortas más bajas eh, de las que hagamos, ¿verdad? Si son 7, pues las 2 más bajas de las 7 y pues a lo más serían 8, ¿verdad? Entonces podrían reponer las dos más bajas, ¿verdad? Y como les digo, sin necesidad de justificar por qué no hicieron alguna prueba. Eh, ¿Qué más? Aquí les pongo, ¿verdad? Que siempre les voy a notificar por lo menos unos 5 días antes de cada prueba, ¿verdad? O sea, más o menos como una semana. Pero lo ideal es que vayan, pues, conforme vayamos avanzando, que vayan practicando. ¿Cómo se practica? Pues haciendo la mayor cantidad de ejercicios que puedan de acá. Yo les voy a explicar todo lo que presenta cada capítulo, ¿verdad? Y entonces la forma de estudiar es tratar de entender los ejemplos que hace aquí el capítulo, porque las preguntas que hace después, ¿verdad? Los ejercicios que deja después son bastante similares a los ejemplos que hace el libro, ¿verdad? Entonces la idea es ir tratando de entender todo lo que presenta el capítulo para después ir a hacer la mayor cantidad de problemas que puedan de acá. Si no me equivoco, como en la mayoría de libros de matemáticas, eh, aquí presentan por lo menos sugerencias para soluciones de los ejercicios impares, ¿no? Hay veces que solo dan la respuesta, hay veces que solo me da una sugerencia, por ejemplo, que dice, use prueba por contradicción. O sea, no me dan la solución, pero me dicen, probablemente este sea el mejor camino, ¿verdad? Para hacerlo. Use el ejercicio 7. O sea que este problema 9 seguramente sale rápido si uno utiliza lo que decía el ejercicio 7. Eso es otra cosa que pasa comúnmente en matemáticas y que ustedes lo pueden hacer. Cuando uno está trabajando ejercicios de un libro, especialmente de estos que hacen preguntas así demostrativas, demuestre que tal cosa es cierto. Entonces, si por ejemplo, digamos que uno está haciendo este ejercicio, ¿verdad? Y por alguna razón uno ve otro que se parece y dice, pucha, pero ese ejercicio, si eso es cierto, eso que dice ese ejercicio, eso me resuelve este que estoy queriendo hacer. Uno puede asumir, por el ejercicio tal, si el ejercicio me dice, pruebe que tal cosa es cierta, pues es porque es cierta, ¿verdad? Entonces uno la puede asumir, como eso es cierto por el ejercicio tal, entonces yo lo puedo utilizar aquí. O sea, tomen ejercicios que son así de demostrar como que fueran un teorema, ¿verdad? Teorema 34. En un grupo esto se cumple, sí, solo sí, esto se cumple. Entonces esto lo puedo ver como que es un teoremita, ¿verdad? Y si esto me sirve para resolver otro, bueno, yo digo, por el ejercicio 34, tal cosa se puede hacer, ¿verdad? Y eso es válido, ¿verdad? En estas clases así, digámosles, teóricas de matemáticas, eso es bastante común, ¿verdad? Entonces tengan en mente porque uno no está muy acostumbrado a eso, ¿verdad? En clases de cálculo, por ejemplo, o de esas que son así más prácticas, eh, uno le dicen, bueno, hágame estos 10 ejercicios, ¿verdad? Hágame estas 10 integrales, por ejemplo, ¿verdad? Y no es común que a uno le acepten, esta integral la puedo hacer, mire que esta integral da tanto, entonces si yo ya sé eso, puedo decir que esta otra integral da tanto. Allá no pasa tanto eso porque uno lo que quiere allá es ver si uno maneja las técnicas de integración, por ejemplo, ¿verdad? Y que uno las haga como a pie, ¿verdad? Si me están enseñando fracciones parciales, pues el profesor quiere ver que usted puede hacer las fracciones parciales para resolver la integral, por ejemplo, ¿verdad? Ya acá no tanto, aquí es, quiero ver que tal cosa es verdadera, no importa cómo, ¿verdad? En este tipo de problemas hay un montón de formas de hacerlo, ¿verdad? Y de repente alguien tiene una idea, según lo que presenta el libro, quizás la idea que él presenta es tal, pero puede venir alguien que se le ocurrió otra cosa loca por ahí y que funcione, ¿verdad?
con tal que las reglas serían, con tal que no se salga del área, digamos, ¿verdad? O sea, si estamos resolviendo aquí un problema relacionado con grupos, entonces quizás no tenga mucho sentido decir, como en topología pasa tal cosa, entonces aquí no sé qué, ¿verdad? Quizás eso sería como una regla como una limitante, ¿verdad? Podemos utilizar todo lo que esté dentro de aquí mismo, ¿verdad? Y eso pasa también, fíjense, muchas veces cuando uno está queriendo resolver ese tipo de problemas. Por ejemplo, acá yo les digo, bueno, podemos utilizar estos libros. Entonces, quizás ustedes han visto que hay ciertas proposiciones que son equivalentes. Por ejemplo, una matriz es invertible si solo si su determinante es distinto de cero. Entonces, hay libros que pueden venir y decir, ok, definición, una matriz es invertible si el rango es tal, ¿verdad? Y utiliza eso como definición, ¿verdad? Eh, ¿Cómo era? Tenía que ser el rango a la cantidad de columnas de la matriz, ¿verdad? Si no me falla la memoria. Entonces puede venir un libro que tome eso como definición, pero normalmente lo que dicen es una matriz invertible si existe otra matriz, ¿verdad? Tal que tararara. Teorema. Si una matriz es invertible, entonces su rango es tal, ¿verdad? Entonces viene el otro libro, dice definición. Una matriz es invertible si su rango es tal. Demuestre que si una matriz es invertible, entonces existe otra tal que lo que dice normalmente la definición. Entonces hay veces que uno cuando está queriendo resolver problemas, uno dice, ok, ya no hay que hacer, estoy trabado, voy a buscar, a ver qué encuentro en internet, a ver qué encuentro en otros libros. Y de repente entonces uno viene y dice, ok, voy a ver en este libro, a ver si encuentro algo ahí. Y de repente en este libro, como utilizan otra definición, entonces lo que en este era definición, aquí se vuelve teorema. Lo que en este era teorema, aquí es definición. Entonces no me conviene utilizar esos dos libros como para decir, si este me pregunta algo como problema, quizás en este ese no tenga chiste, porque aquí lo están utilizando como definición. Cuando hagan búsquedas así, que es válido también, ¿verdad? De hecho, eso es parte del proceso que uno hace cuando está investigando, por ejemplo, ir a leer mucho, ir a buscar qué dicen otros autores, etcétera. Pero hay que tener cuidado que cuando uno busca de esa manera, las definiciones que se estén utilizando sean las mismas que las que yo estoy utilizando, porque si no, las reglas como que cambian, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso, cuando estén queriendo resolver problemas, asegúrense de que de donde uno lo está sacando, están utilizando las mismas definiciones que nosotros estemos utilizando aquí, ¿verdad? Porque si no, pues hay en otros casos, pues hay cosas que se vuelven bastante fáciles cuando lo que se utiliza como definición es otra cosa, ¿verdad? Y eso no es o sea, si uno viene en un libro, ve que tal cosa la definen de otra manera, no es que está malo, sino que realmente en matemáticas hay un montón de cosas que son equivalentes y entonces se pueden definir de varias formas distintas, ¿verdad? Y entonces, ya que un autor lo haga de una manera o de otra, ya es una cuestión como de gusto, ¿verdad? A mí me gusta más definir esto de tal manera. No, a mí me gusta más definirlo así. No hay problema, con tal que sean equivalentes esas dos cosas, pues realmente no hay problema. Y eso pues a uno de estudiante le cuesta como acostumbrarse. Pucha, aquí ya me lo definieron diferente, ahora yo no sé quién es el que tiene la razón. No, los dos. Lo que pasa es que las dos cosas se pueden hacer, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? Cuando uno busca problemas así, especialmente en internet, que hay bastantes como foros, ¿verdad? Cuando uno busca preguntas acá, ahí pues ni siquiera los autores cuando ponen una solución a un problema, ni siquiera hay veces que dicen en qué se están basando para escribir esa solución, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿verdad? Si uno utiliza algo que se encontró por ahí, que no está mal, pues que asegurarse que sea válido con respecto a las definiciones que uno está utilizando, ¿verdad? Ok, déjenme ver, yo creo que de los datos generales de la clase no me falta mencionar nada. No sé si tienen alguna consulta así de cómo funciona la evaluación o del libro o del campus, ¿verdad? O de las reuniones estas virtuales. ¿Tienen alguna Miss, consulta?
Dígame, Yo tengo una consulta dígame. con respecto a las pruebas. ¿Sí? Con respecto a las pruebas. Sí, dígame. Disculpe, con respecto a las pruebas, si uno repone 2 y saca más bajo, se queda la nota más alta. Sí, sí. Sí, o sea, ustedes pueden Sí. como probarse ahí a ver si les va bien o no. Sí. Ok. ¿En esas se pagan? No, por lo No. menos a mí como no me han exigido eso, entonces yo no lo pido. Ok. Ujú. ¿Alguna otra Tengo una consulta? consulta, licenciado. Sí, dígame. Gracias, Liz. Como por Bueno, ejemplo, que primera vez que llevo esta clase, ¿qué recomendación puede darme respecto a los temas a repasar o lo más importante para comenzar? yo diría que en esta clase se puede empezar como desde cero, pero algunas cosas que se utilizan bastante aquí y como que se asumen que ustedes ya las conocen, son cosas como inducción matemática. Recuerdan, la utilizan o la ven en matemáticas discretas, ¿verdad? Que es uno de los requisitos para entrar aquí. De hecho, aquí, fíjense, en este capítulo cero, hablan precisamente de eso, como qué es lo que se ocupa para comenzar a leer lo demás. Entonces, esa sería como que una respuesta rápida. Estas cosas que están aquí, fíjense qué son. Propiedades de enteros, algoritmo de la división, por aquí debe estar lo de, bueno, máximo común divisor, propiedades de divisibilidad. Si ustedes escuchan esos términos, seguramente recuerdan de matemáticas discretas, ¿verdad? Mínimo común múltiplo, aritmética modular, esto es aquello de trabajar con enteros módulo tanto, ¿verdad? Esto se utiliza más en programación, ¿verdad? Aquí se utiliza bastantito eso. Vamos a ver qué más hay aquí. Déjenme ver. Esto es de lo mismo. Propiedades de números complejos. Aquí está lo de la inducción, ¿verdad? Principios de inducción. Eh, relaciones de equivalencia. Esto es como propiedades de conjuntos, ¿verdad? Esto es aquello con lo que le empiezan a definir funciones a uno, ¿verdad? Una función es una relación que satisface tal cosa, ¿verdad? Particiones, clases de equivalencia. Aquí ya empiezan a definir funciones, ¿verdad? Una función es una relación que satisface tal cosa, ¿verdad? Composición de funciones, funciones uno a uno, funciones sobre, propiedades de funciones. Yo les diría eso, que lo mínimo que se ocupa acá es esto que está aquí en el capítulo cero. Entonces, en teoría, todas estas cosas ya las conocen, ¿verdad? Y yo creo que sí es cierto, ¿verdad? Funciones, inducción, propiedades de enteros, ¿verdad? De divisibilidad y eso. Quizás lo que no tengo seguridad, como que, en tal clase vieron eso, es esto de la aritmética modular, ¿verdad? Como de trabajar con enteros, módulo 2, módulo 3, módulo tal, ¿verdad? Pero quizás en una clase de programación, ¿verdad? Pero como no sé hasta qué programación habrán llevado hasta ahorita, pues no necesariamente. Creo que obligatoriamente solo la uno, ¿verdad? Porque creo que la uno abre matemáticas discretas, si no me equivoco. Entonces, para responderte sería eso, ¿verdad? Esto que está aquí en este capítulo cero es como que lo mínimo que ocupamos para empezar a hablar de grupo. ¿Ok? ¿Una otra Gracias, Lick. consulta? Sí. Nada, lo otro que sirve bastante aquí es aquel tipo de ejercicio que les preguntan en vectores. Compruebe que tal conjunto es un espacio vectorial. O compruebe que tal conjunto es un subespacio de R2. Ese tipo de ejercicio, aquí van a aparecer bastantes ejercicios similares a eso, ¿verdad? Solo que aquí ya no vamos a decir subespacio o espacio vectorial, sino que aquí vamos a decir grupo y subgrupo, ¿verdad? Ahí van a ver conforme vayamos avanzando, pero van a haber bastantes problemas acá similares a eso, de comprobar que tal conjunto es un grupo, comprobar que tal conjunto es un subgrupo de tal otro, ¿verdad? Y eso se va a parecer bastante a lo de vectores que le decían, compruebe que tal conjunto es un espacio vectorial, o compruebe que tal otro es un subespacio de no sé qué, ¿verdad? Ese tipo de ejercicio también sirve bastante aquí recordarlo, ¿no? Ok, ¿alguna otra consulta? No. Sí, dígame. Usted va a compartir el link de los videos para el campus. Sí, 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 sí.
Siempre. Ok. Bueno, pues creo que no hay más preguntas por ahora. Fíjense, solo les voy a comentar rápidamente más o menos de qué se trata la clase. Lo de estructuras algebraicas, realmente ustedes ya lo han trabajado en clases anteriores, solo que quizás no tanto con ese nombre, ¿verdad? La estructura algebraica quizás más importante que ustedes han trabajado es la de espacio vectorial, que teníamos un conjunto, teníamos un par de operaciones, ¿verdad? Una suma de vectores, un producto por escalares, y uno decía, ese conjunto con esa suma, con esa multiplicación por escalares, es un espacio vectorial si satisface esta serie de requisitos, ¿verdad? Y eran como 10, si se acuerdan, ¿verdad? Y entonces, eso es una estructura algebraica. Es un conjunto junto con una o más, como en este caso son dos, una operación binaria, ya vamos a ver con más detalle qué significa, ¿verdad? Una operación binaria, que satisface una cierta cantidad de propiedades. Eso es como que la forma más básica de definir qué es una estructura algebraica. Es un conjunto junto con una o más operaciones que satisface una serie de propiedades. Entonces, la estructura, como les digo, más famosa con la que ustedes han trabajado es la de espacio vectorial. Espacio vectorial es un ejemplo de una estructura algebraica. Y de hecho es una estructura algebraica bastante complicada en comparación a las que vamos a trabajar acá. Estas estructuras algebraicas, grupo, por ejemplo, es una estructura algebraica. Y les voy a mostrar la definición así rapidito, solo para que la comparen con la de espacio vectorial. Vamos a ver, ¿dónde está la definición? Ah, no, aquí me fui a es aquí. Aquí definen operación binaria y aquí está la definición de grupo. Fíjense, un conjunto junto con una operación, una nada más. En ese sentido, el espacio vectorial es más complejo porque tiene dos. Entonces, un conjunto con una operación, ¿verdad? Es un grupo, así lo estoy resumiendo, ¿verdad? Es un grupo si satisface estas propiedades. Entonces, si uno compara esto rápidamente con lo de espacio vectorial, esto está más sencillo, porque solo es un conjunto con una operación y solo tiene que satisfacer estas tres cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es más difícil comprobar, por ejemplo, que un conjunto es un espacio vectorial. Una, porque hay que chequear que tenemos dos operaciones y hay que chequear que esas operaciones satisfacen aquella lista grande de propiedades, ¿verdad? Grupo, como les digo, es otra estructura algebraica, pero es más simple que la de espacio vectorial. Anillo, que es la que empiezan a hablar aquí, que es la que les digo yo que hasta en estructuras 2, por lo menos yo, ¿verdad? Se las presento. Hay otros profesores que hablan un poquito de cada uno, ya desde aquí, desde estructuras 1. Fíjense esta estructura. Un anillo es un conjunto con dos operaciones. Ah, o sea que esto ya se parece un poco más a espacios vectoriales y que satisface todas estas propiedades. Si se fijan, esto se parece bastante a lo de la definición de espacio vectorial, pero realmente no es. Esto es diferente al final de espacios vectoriales. Pero este es otro ejemplo de una estructura algebraica, ¿verdad? Campo, ¿verdad? O cuerpo, ¿verdad? Es otro ejemplo de una estructura algebraica. De hecho, fíjense que aquí comienzan hablando de espacios vectoriales. Aquí la definición de espacio vectorial se simplifica bastante porque ya se asume que se han visto un montón de cosas de acá, ¿verdad? Entonces se puede escribir la definición de espacio vectorial de una manera más corta, ¿verdad? Un conjunto con un espacio vectorial sobre un campo tal es un grupo abeliano. Si se ponen a pensar, esto ya no se parece a lo que decían allá en álgebra, en vectores, ¿verdad? Es un grupo abeliano con respecto a la suma, tararara. Si me hubieran dicho eso allá, pues no hubiera entendido a qué se referían, ¿verdad? Por aquí debe estar la definición de campo. Ah, no, de hecho aquí creo que lo hacen más atrás, entonces, pero no recuerdo exactamente dónde. Y así, en general, si ustedes googlean así rápidamente estructuras algebraicas, lo voy a hacer en inglés porque en inglés aparecen normalmente más resultados. Algebraic structures. De repente aparece aquí en Wikipedia, que no es una buena fuente, ¿verdad? Pero hay veces por lo menos resumen bien las cosas. Fíjense, aquí de repente habrá alguna lista de estructuras algebraicas. Bueno, sí, aquí hay un montón de ejemplos, ¿verdad? Estructuras dice con un conjunto con operaciones. Hablan de conjuntos. Aquí estos son, fíjense, algunos otros ejemplos. Magma o grupoide, semigrupo, monoide, grupo, que es la que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Grupos abelianos también los vamos a estudiar, cuasigrupo, semilatis, todos estos son ejemplos de
estructuras algebraicas y aquí dicen que estas se parecen a la estructura de grupo, ¿verdad? Estas, por ejemplo, se parecen a la estructura de anillo. Aquí son semianillo, no sé cómo se traducirá esta, anillo cercano, anillo, anillo de Lie, anillo conmutativo, anillo booleano, cuerpo o campo, ¿verdad? Álgebra de Klein, álgebras estrella, ¿verdad? Bueno, todas esas son otros ejemplos de estructuras algebraicas y hay otro montón más, ¿verdad? Si se fijan, aquí hay un montón de ejemplos de estructuras algebraicas, ¿verdad? Entonces, de todas ellas, las que se consideran como clásicas, digamos, o las más importantes, son estas: grupo, ¿verdad? Anillo, campos o cuerpos, ¿verdad? Y espacios vectoriales. Esas son como que las básicas, ¿verdad? De ahí, pues, como pudieron ver ahí en Wikipedia, hay otro montón, ¿verdad?, de propiedades. Y dependiendo de en lo que se esté trabajando, puede ser que me interese más una que otra, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi tesis de maestría trabajé bastante acá sobre anillos conmutativos. Entonces ya tenía que ser como, así como dice uno comúnmente, tenía que ser turbio en esto de los anillos conmutativos porque estaba investigando un tema relacionado con que tenía mucho que ver con esto, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Dependiendo de lo que uno esté trabajando, puede ser que me interese más una que otra, ¿verdad? Pero así como fundamentales son estas que aparecen aquí en el libro, ¿verdad? Grupos, anillos, campos y cuerpos, o cuerpos, ¿verdad? Y espacios vectoriales, ¿verdad? Se consideran como quizás las estructuras algebraicas más importantes, desde cierto punto de vista, porque, como les digo, realmente lo más importante para cada quien es lo que esté estudiando, ¿verdad? Y entonces acá en esta clase, pues nos vamos a Una dedicar pregunta. a estudiar, sí, permítame, solo déjame terminar la idea. En esta clase pues vamos a estudiar la estructura esta de grupo. Y todo lo que vamos a hablar aquí va a estar relacionado con grupo, ¿verdad? Y dígame. Sí, alguien iba a preguntar. Sí, le iba a preguntar que en palabras sencillas, ¿qué es un anillo? O sea, es una estructura algebraica, Sí, pero sí, un anillo en palabras cortas es un conjunto, nuevamente, digamos un conjunto R, con dos operaciones. Normalmente se denotan como suma y multiplicación también. O sea, en ese sentido se parece a lo de espacios vectoriales. La principal diferencia es que en espacios vectoriales, si recuerdan, la suma era entre vectores, ¿verdad? Entonces, si yo tenía dos elementos, ¿verdad?, en el conjunto, entonces yo los podía sumar, ¿verdad?, con la suma de vectores. En espacios vectoriales, la multiplicación era entre escalares y vectores, ¿verdad? Entonces era como, no es como, por ejemplo, la multiplicación de dos números reales. Es como que en R2, por ejemplo, la multiplicación fuera una pareja por otra pareja, así como el producto punto, por ejemplo. Entonces, en un anillo, lo que pasa es que la multiplicación que se define en el anillo es entre los elementos del conjunto, ¿verdad? No es entre escalares y vectores, digamos, sino que es como que fuera vectores con vectores, ¿verdad? Entonces, esa es la principal diferencia entre la estructura de anillo y de espacio vectorial, que las dos operaciones con las que se trabajan son operaciones entre los elementos del conjunto, no entre escalares y los elementos del conjunto. De hecho, aquí pues ni siquiera es necesario hablar de escalares, ¿verdad? Y de ahí se tiene que satisfacer una serie de requisitos. Por ejemplo, la propiedad conmutativa, x más y tiene que ser igual a y más x, ¿verdad? Tiene que haber inversos, tiene que haber elemento identidad, y esas propiedades son bastante similares a las que cumple la definición de espacio vectorial. Pero así, solo como rapidito, ¿verdad? Más o menos eso es la idea de que es un anillo. Un conjunto con un par de operaciones y que satisfacen una serie de propiedades, ¿verdad? Y la principal diferencia con lo de los espacios vectoriales es eso, ¿verdad? Que la otra operación que se define es entre vectores, ¿verdad? No entre escalares y vectores como pasa en los espacios vectoriales, ¿verdad? Ok. Y bueno, pues solo quería como contarle, ¿verdad?, de qué es lo que se va a tratar la clase, ¿verdad?, que es más o menos de eso, ¿verdad? De las estructuras algebraicas, como les digo, son conjuntos con operaciones que satisfacen una serie de propiedades. Hay algunas estructuras que son simples en el sentido de que solo tienen una operación, no exigen muchas propiedades,
y de hecho la de grupo es una de las más simples en ese sentido. No quiere decir que sea como que la más fácil, de hecho, fíjense que el hecho de que no tengamos muchas propiedades me restringe en decir, qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer. Acá pues básicamente me está diciendo, si yo quiero comprobar algo en un grupo, estas son las únicas reglas que puedo utilizar. Entonces eso, en vez de ser ventajoso, más bien es desventajoso a veces, porque no puedo hacer muchas cosas, ¿verdad? Y nosotros estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con los números reales. Y para números reales uno dice, si yo tengo un real cualquiera, pues yo puedo hablar, por ejemplo, del real, su recíproco, ¿verdad? Si es distinto de cero, por ejemplo. Bueno, en un grupo yo no puedo hacer eso, porque aquí no me dice, va a existir siempre el recíproco de un elemento en un grupo. No me dice eso, me dice algo parecido, que es esto de las inversas. Esto se parece como a las inversas de matrices, ¿verdad? Si se fijan la definición, para cada elemento existe otro tal que satisface esta propiedad. Y este elemento de aquí hace las veces como de la identidad. Pero ahí vamos a ver ya en la siguiente clase ya con más detalle, ¿verdad? El punto que les digo es que el hecho de que no tengamos muchas propiedades para comprobar, más bien en vez de ser ventajoso, es un poco tedioso más bien porque hay muchas cosas que uno está acostumbrado a hacer con números reales, con matrices, con vectores incluso, ¿verdad? Que aquí no funcionan porque solo tenemos estas reglas para utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí fíjense, la operación solo se escribe así, AB, como que fuera A por B. Pero aquí no me dice, por ejemplo, que A por B sea igual a B por A. Entonces yo no puedo hacer eso. Y nosotros con los números reales, si yo tengo un real R1 y un real R2 y se están multiplicando, yo automáticamente sé que conmutan, ¿verdad? Y que yo lo puedo escribir así. Pero en grupos no, ¿verdad? Esto no funciona. Entonces, pónganse a pensar, eso es bien tedioso, ¿verdad? Parecido con las matrices, ¿verdad? Cuando la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿verdad? Entonces, eso hacía que muchas cosas ahí con matrices no funcionaran exactamente igual que como funcionan en los reales, ¿verdad? Por ejemplo, A por B, ¿verdad? Elevado a la N, no necesariamente cuando son matrices es igual a esto, ¿verdad? Y eso pues allá es tedioso porque uno está acostumbrado a esta regla de exponente, ¿verdad? Entonces aquí pasa algo similar. Como no tenemos muchas propiedades que definen el concepto de grupo, pues eso me restringe bastante el tipo de cosas que puedo hacer, ¿no? Bueno, ya se nos fue el tiempo, no sé si tienen alguna otra consulta antes de irnos. Bueno, parece que no. Entonces, aquí nos vamos a quedar por hoy. Pendientes, entonces, recuerden, aquí en la parte de... A ver si todavía está conectado acá. No, creo que no. Vamos a esperar. Entonces, aquí en el campus, en la parte esa de avisos, ¿verdad? Siempre les voy a estar poniendo, la próxima reunión va a ser tal día, ¿verdad? Y para entrar a la reunión siempre va a ser mediante este link, ¿verdad? Aquí en avisos, entonces, pendientes ahí, ¿verdad? Yo les voy a decir, la próxima reunión, aquí les puse la primera reunión hoy, ¿verdad? La próxima reunión tal día, ¿verdad? Y entonces pendiente, ¿verdad? A esta parte de aviso, ¿verdad? Bueno, pues nos veremos entonces cuando los convoque a la próxima reunión. Saludos.